Hola a todos, bienvenidos a el primer programa de Segunda Lectura. Este programa nace con la intención de tener un espacio en el que podamos comentar libros que leamos en conjunto, sobre todo de ciencia ficción y fantasía, y pues compartir las opiniones y visiones que tengamos de estos libros. Y también un poco para que os mantengáis y nos mantengamos al día del panorama literario. Me he atascado un poco ahí, no pasa nada. Para el que acabe de aterrizar por primera vez con nosotros, somos parte de un canal más grande que se llama La Trastienda, en el que podéis encontrar pues, otros programas, tanto en directo como en podcast, sobre todo partidas de rol, de dragones y mazmorras y de otros tipos de rol. Y nos podéis encontrar en Twitter como @segundalectura para este programa y @latrastiendaofi para pues, todos los programas de La Trastienda. En YouTube, en Twitch y en iVoox nos podéis encontrar como La Trastienda. Yo me presento, soy Namine, Nami para los amigos, y no lo presento yo sola a este programa porque sería un poco aburrido, supongo. Así que están conmigo Sergio, y Sergio, preséntate si quieres. Hola, soy Sergio, aparezco en algunas cosillas más de La Trastienda y pues voy a estar por aquí acompañando a Nami y a el segundo participante también de este programa. Que es Eri. Eri o Eriol, preséntate como prefieras. Buenas, ¿qué tal? Pues sí, Eriol o Israel, que es el nombre auténtico. Y nada, yo realmente soy un outsider, no estoy en ninguna otra cosita de la trastienda, pero bueno, me avisaron para este programa y dije que sí, sin dudarlo. Genial, pues bienvenido a La Trastienda, Eriol. Bueno, sin más vamos a pasar a comentar qué libro hemos elegido, por qué lo hemos elegido y cómo vamos a elegir sobre todo los primeros libros de los primeros capítulos, que seguramente sean mensuales porque nos tiene que dar tiempo a leer el libro. Vale, pues para elegir los primeros libros hemos decidido que, aprovechando que quedan unos pocos meses para el Festival Celsius 232, vamos a elegir los libros de los autores que vayan este año al Celsius. Para el que no lo conozca, el Festival Celsius 232 es un festival de literatura de fantasía y ciencia ficción que se celebra aquí en España, concretamente en la ciudad asturiana de Avilés, durante el mes de julio. Este año, si no me equivoco, las fechas son del 17 al 20. Este festival se ha convertido en un punto de encuentro súper importante de autores tanto nacionales como internacionales, y tanto autores ya consagrados muy muy famosos como otros autores que están empezando o que no son tan conocidos. Por sus ediciones anteriores han pasado escritores súper conocidos como George R.R. Martin, que es el escritor de la saga de Canción de Hielo y Fuego, Cameron Harley, que es una autora súper conocida ahora mismo porque ha escrito entre otros en la Revolución Feminista Geek, Emilio Hueso, que ha escrito Transcrepuscular, si no me equivoco se llama el libro, Patrick Rothfuss, Joe Abercrombie, Brandon Sanderson también estuvo anteriormente, y un sinfín de autores nacionales, ya digo, conocidos y no. En el festival hay actividades más académicas como las presentaciones de libros o las charlas con autores, y luego también tiene muchas actividades de ocio como talleres infantiles, actividades al aire libre, videojuegos, charlas sobre juegos de mesa y etcétera. Y este año, para que nos hagamos una idea, vienen entre otros autores súper conocidos lo que yo he llamado la Holy Trinity de autores, que son Joe Abercrombie, que es autor de sagas como La Primera Ley, que es una fantasía como muy oscura, muy te deja como mal rollo. Brandon Sanderson, que es muy conocido porque escribe como churros. Tiene muchísimos libros y entre otros las dos sagas más conocidas que tiene son la de Nacidos de la Bruma y la del Archivo de las Tormentas. Y por último, en esta trinidad maravillosa está Andrzej Sapkowski, perdón si lo pronuncio mal, pero no sé polaco, que es el autor de la saga del Brujo o la saga de The Witcher en inglés, que es del que vamos a hablar hoy, ya que el primer libro que hemos elegido es el tercer libro de esta saga, que se llama La Sangre de los Elfos. Aquí aclarar que hemos elegido este libro porque los dos primeros son de relatos cortos y este es el primero que empieza con la historia como tal. Empezamos entonces resumiendo el libro. Si queréis, Sergio, si quieres empezar contando un poco de qué va el libro y tal. O sea, el libro empieza unos cuantos años después del segundo y sirve para empezar a hablar de la verdadera historia que se va a contar en Witcher. Los primeros han sido como te presentamos algunos personajes, mira Geralt, resulta que es majete, resulta que no, que es un mutante, quién sabe.
Pero es en este libro cuando entran además de una manera bastante guay, no hablando directamente o sea, no contándote qué está pasando con los personajes, sino gente contándote qué creen que ha pasado con ellos. Está muy guay. Y te va contando lo que es ese pequeño trozo del viaje del héroe de no, porque aquí es cuando va a empezar el viaje. Pues acaba justo cuando empieza el viaje del héroe. ¿Cómo decirlo? O sea, empieza el libro y simplemente te están diciendo no, porque esta persona trama esto, no, porque esta otra persona pretende hacer otra cosa. Y todos tienen el mismo objetivo, que es hacerse con Cirila, la niña que por cosas del destino ha caído bajo la tutela de nuestro protagonista Geralt de Rivia. Que tampoco voy a destripar el libro per se, ¿no? O sea, no lo destripes, Bueno, vamos a destriparlo bastante, pero... cuando hablemos ya, pero bueno, por no cada hace falta. personaje. En última instancia es un libro que trata más sobre... al menos sobre... No, pues porque este personaje pues tiene su propia línea de quiere hacer esto. Uy, ahora vamos a saltar a este otro personaje que en verdad pues quiere hacer esto. Sí. Lo que dejas un poco entrever que en este libro es una saga muy larga, son 7 libros, este es el tercero, quedan otros 4 por detrás con historia, y es verdad que este libro, si te lo terminas y no lees nada más de él, pues dices, es que no ha pasado realmente nada, o sea, pasan cosas con los personajes, pero no pasa nada relevante que tú digas, oh Dios mío, esto me aclara totalmente de qué va a ir la historia. No, simplemente es Geralt con Ciri, y Ciri, que es esa niña a la que todo el mundo quiere conseguir. Así que bueno, ese es más o menos el resumen. Sí, la verdad es que ciertamente los 2 primeros libros, si bien es verdad que son de relatos cortos, son muy recomendables. Yo personalmente los disfruté mucho. Esos 2 primeros libros es como a la hora de preparar una partida de un juego, es la colocación de las fichitas. En plan, una fichita aquí, otra allí, tal y cual. En este libro las fichas empiezan a moverse. Pero empiezan... Es un inicio de partida muy lentito, muy defensivo, podríamos decirlo. Y bueno, obviamente sí, el resto de las cosas se irán acelerando, pero sí, es ciertamente este inicio es, te voy a contar esto de aquí, voy a saltar acá. También hay mucho salto temporal, a mí eso me gusta. O sea, y cuando empiezas el libro, y más si te has leído como los 2 anteriores, no continúa desde los 2 anteriores. O sea, sirven para plantearte mira, existe este reino pseudo medieval, existe esa cosa que comentan las hechiceras y los hechiceros de que es la conjunción de esferas, el mundo está lleno de monstruos por eso, resulta que los humanos son extranjeros, que no pertenecen a ese mundo. Te va presentando un poco el cómo se ha construido hasta ese punto. En el segundo es más cuando empieza a decir, hey, ¿recuerdas ese personaje del primero? Resulta que nos va a acompañar el resto del camino, que no es solo una historia corta. Ahí es cuando creo que empiezan a hacer la distinción. Y aquí en el tercero es donde se nota vale, con todos esos personajes de los que nos hemos ido poco a poco construyendo, vamos a contar esta historia. Es más cuando tira para adelante. Nada, lo único incluir que aunque decimos que los 2 primeros no siguen con esta historia, o sea, la historia empieza aquí, hay que tener en cuenta que leerte este libro sin haberte leído los anteriores es muy difícil porque ya están todos los personajes presentados. Sí. Aquí tú ya llegas y ya tienes que saber quién es Geralt, quién es Jaskier, quién es Ciri, quién es Triss. Ya, como que ya tienes que saberlo todo. Sí que te cuentan algunas cosillas, pero realmente quién es quién te lo cuentan en los anteriores, y para enterarte bien es mejor leerlos, que además yo personalmente sí me gustaron. Hay gente que no les gusta esos libros, pero a mí sí me gustaron los 2 primeros. Vale, si queréis seguimos, ya empezamos a hablar un poco de lo más importante para este libro, que son los personajes más que la historia. Y pues obviamente empezamos por el principio, que es Geralt. Creo que deberíamos de poner un poco lo que es el contexto de cómo empieza la historia. O sea, de cómo ha empezado, o sea, la que se lió antes de que empezara la historia, quizá. Vale, vale, si quieres contarla tú o si quieres la cuento yo, lo que prefieras. Si me dejo algún hueco, dímelo.
Sí, no creo. Sí, la historia empieza con Geralt encargándose de Ciri, que era la princesa de un reino muy al sur de los reinos del norte, que es donde se mueven básicamente todos estos personajes, que era Cintra. Ese reino fue atacado hará un año o 2 años por un gran imperio que viene desde muy al sur y se ha comido el resto de reinos hasta allí. Cintra cae automáticamente y el resto del norte consigue rechazar el ataque en una batalla que van a estar constantemente hablando los personajes de ella. Y es como... entonces toda la situación que se ha generado respecto a eso es ver como... Los humanos son una panda de racistas. Son una panda de racistas, hijos de puta. Son lo peor. Y ahora mismo los caminos no son seguros porque los elfos jóvenes, animados por el imperio, están atacando a los humanos. Los humanos son aún más racistas por eso. El mundo se está yendo a la mierda y un montón de gente está preveyendo el fin del mundo. En mitad de todo eso, Geralt consigue encontrar a la niña y se la lleva a casa para cuidar de ella porque era la niña de la promesa. Cosa que creo que es el primer libro o en el segundo donde... Creo que es en el primero cuando Sí. sale lo de Paveta, sí. Bueno, Bueno, lo de Paveta, que ahora si queréis cuando vayamos a Ciri sí, lo contamos con algo. es como pequeña curiosidad, o sea, hay como una costumbre, es que a los brujos, cuando no tienes con qué pagarles, les puedes prometer un niño. Porque los brujos son por lo general estériles, porque tú cuando mutas a una persona y lo conviertes en un monstruo, pues hay backfire en algún lado. Y Ciri es esa niña prometida que nadie esperaba, porque por lo general las hechiceras son estériles. Pero tienen esa Sí, hija. pero eso no tiene que ver. Sí, no, pero me Porque refiero... Paveta no era hechicera, era una fuente. Sí, pero más o menos, o sea, dan a entender también durante algunas cosas de este juego es que cuando manejas magia, ahí hasta cierto punto te envenenas. Y ese... Sí, como que las mujeres dejan, por norma general, las hechiceras son estériles. Exacto. Eso sí es cierto. Entonces dio por hecho que Paveta iba a quedarse estéril. Entonces cuando tuvo a la hija fue como, no quiero a la niña. O sea, fue una broma de mal gusto que lanzamos. Pero da igual cuánto se aleje, la niña siempre vuelve a él. Realmente ahí hay una cosa, y es que cuando Geralt pide como recompensa al primer hijo de Paveta, lo que Geralt espera es un chico. Porque solo los chicos se entrenan como brujos, por algún motivo que en ningún momento te terminan de explicar. Creo que es a lo mejor por una cuestión de resistencia, porque a los niños brujos les someten a las pruebas de las hierbas, que son unas pruebas súper duras de mutación, que por algún motivo muchos niños mueren en ellas, y yo creo que por eso a lo mejor son solo chicos, no lo llegan a explicar. De hecho, Entonces cuando lo que nace es una niña, Geralt dice, yo esto no lo quiero para nada, y se va. No, él no pretendía tener a alguien a O quien sea, él no llevarse, quería o sea... ni niño ni niña, pero cuando además nace niña, Sí, es como... él decide que se quede aquí si yo no la puedo usar porque es una niña, ni siquiera la puedo convertir en brujo. Exacto. Bueno, lo dicho, entonces nuestro protagonista, que es Geralt de Rivia, como explicamos, es un brujo, que es un humano al que han sometido a unas mutaciones mágicas o semimágicas para hacerle más fuerte, más rápido y más resistente. Y entonces pues de ahí parte la historia con él en los primeros libros cazando pues todo tipo de monstruos. ¿Qué queréis comentar? Eri, que no hablas, estás un poco ahí de fondo. No, la verdad es que lo estáis resumiendo muy bien. Tampoco tengo así mucho que añadir. Estoy bastante de acuerdo con lo que estáis comentando. Yo pienso como Sergio, que era más una broma lo que habéis comentado. Sí, no, eso sí. Sí, sin duda. Eso Claro. Yo pienso que no esperaba nada. Fue como, mira, voy a tirarme aquí el pisto y a ver qué pasa. Y le salió por la culata. Fue una auténtica sorpresa. Literalmente fue la niña de la sorpresa, literalmente. Que esa es otra cosa, porque en realidad los brujos, corregidme si me equivoco, pero en los libros te dice como que ellos ya no saben usar lo de las hierbas, porque para eso Exacto. necesitaban un mago y no tienen mago. Llevan como 100 años o más sin haber un nuevo brujo. Creo que Cohen o Lambert son de la última generación de brujos que se hizo. Creo que es Lambert. Lambert Es sí, el era más joven. el más joven.
que por algún motivo me cae muy mal. Es un personaje. No, es que es un cretino. Porque me cae O sea, mal. es un poco cretino. Sí. Bueno, entonces Geralt es este brujo. Él es un personaje como muy cínico, muy serio, va de duro por la vida, va de todo me da igual, soy súper fuerte y va de duro por la vida porque al final es el papel que le ha tocado. Pero yo creo que en realidad es muy buena gente, porque es que además se le ve durante toda la historia que se preocupa por sus amigos, intenta no meterse cuando hay problemas con estos elfos jóvenes que los llaman los ardillas o los ardillas. Voy a decir los ardillas porque el otro no sé pronunciarlo. No, es Coyatel, sí, o sea... Y incluso ahí él dice, no, yo es que me voy a mantener neutro, siempre los brujos intentan pues eso, ser neutros en las guerras, aunque él en realidad tiene un bando y claramente pues tiene el bando de Ciri, el bando de no quiere que le invadan los Nilfgaardianos, los negros, que a él por ser brujo le daría igual, a él le da igual matar lamias para un humano que para un... Les llaman los negros no porque sean negros, sino porque su armadura por defecto es negra. Y porque además visten de negro. Sí. Es como esa época de la historia de España en la que el negro era el color de la pasta, del poder. Pues por algún motivo los nilfgaardianos son así. Visten de negro porque es el color de la nobleza, por así decirlo. Y sus armaduras suelen ser negras, efectivamente. El caso es este, que a Geralt por sí mismo le daría exactamente igual matar lamias para el señor de Cintra que para el señor de Cintra siendo un nilfgaardiano. Pero se deja ver que sí que tiene una opinión. Yo pienso. Sí, de hecho, durante el libro le suelto un par de perlitas de sabiduría a Ciri. No me quiero meter con los ardillas porque son la última esperanza de que los elfos sigan viviendo. Son los niños de los elfos. O sea, los elfos viejos no están peleando esa guerra, no están haciendo nada. Sí, bueno, eso es otra historia que también te lo cuentan un poco, y es que los elfos solo son fértiles cuando son jóvenes. Y entonces el hecho de que los elfos jóvenes y los enanos jóvenes, porque no son solo elfos, ojo, son elfos, enanos, y gnomos y otro tipo de lo que llaman en el libro, que es que no me gusta nada cómo lo llaman, ¿no? Lo llaman inhumanos. Sí. A todos estos los llaman inhumanos. Sí, también están las dríades. En general todas esas razas que no son humanos como tal tienen ese problema de que viven muchos años pero solo son fértiles en su juventud. Entonces que los jóvenes de esas razas se dediquen a atacar a humanos y matarse, porque los humanos son muchos más, es un problema a nivel social para estas razas, que además se trata bastante poco, pero bueno. A ver, ciertamente es que yo creo que Geralt lo deja bastante claro en varias ocasiones. O sea, su trabajo es acabar con bestias. Su trabajo, o sea, él no se tiene que meter en política ni meter en asuntos de sociedad. Él va a lo que va y ya está. Hombre, si la atacan, obviamente se va a defender. Pero siempre tiene esa neutralidad, que de hecho hablan muchas veces de ella y se nota que a muchos personajes es algo que los enerva. Pero es normal, no puedes... O sea, él dice que es neutral, pero la realidad es que si tú vives en un mundo en el que estás en guerra y te pilla esa guerra de por medio, porque tú estás viajando y oye, está la gente matándose alrededor, mantenerte neutral es muy difícil. Y es normal que aquellos que son del bando A o del bando B te critiquen. Al final a los neutrales les critica a todo el mundo. Es lo que pero además funciona a otro nivel, porque incluso entre los inhumanos, a los brujos están espantados de ellos. Sí, o sea, los brujos a nivel social son como monstruos. Exacto. Son como los monstruos que matan, más o menos. Sí, eso se puede ver en algunos de los parrafitos que aparecen al principio de los capítulos. Sí. Que de hecho hay algunos que hablan sobre ellos y de verdad a mí me daba... me daba aprensión. El bruxero no es peor que el monstrum que él mismo mata, porque la traducción en español es maravillosa. Totalmente. Sí, cuando la gente de pueblo ahí profundo, el típico matado que no ha recibido ninguna educación de edad media, se pone a habla con ese tipo de expresiones y son maravillosas.
Bueno, de hecho, hay muchos juegos con los nombres, porque, bueno, nosotros estamos diciendo Geralt, pero al parecer la pronunciación correcta sería Geralt. Y hay muchas partes en los libros en las que hacen un juego de palabras con Geralt, acabado en D, no en T. Hacen como ese chiste de que la gente que no lo conoce confunde su nombre porque son como un poco paletos o algo así. La verdad es que en general la traducción y eso, el lenguaje que tiene el libro está muy gracioso porque es un lenguaje muy realista de la época y de las situaciones que se viven. Las palabrotas, los insultos, todo lo que dicen así es buenísimo. Para mí está súper bien traducido. Yo creo que mi favorito es, creo, en el primer libro, Vientretelmet se llamaba el dragón. Era maravilloso ese tipo. A mí una cosa que me gusta mucho es que se ve, o sea, la distinción que hace a la hora de que los personajes hablen según sean de un estrato social o de otro. O sea, tú notas perfectamente el tipo cerril de pueblo en comparación con, por ejemplo, el Concilio de los Reyes, que hablan todos así como muy... como podríamos hablar nosotros, obviamente, con más, o sea, unas personas con más educación. No hablamos ya de los hechiceros que aparecen, que eso ya es un lenguaje incluso más especializado, y eso está muy bien hecho. Sí, la verdad que sí. Bueno, Pues nos desviamos. Pasemos a los Estamos hablando de personajes, no sé si queréis comentar algo más sobre Geralt. Hay algunas curiosidades que a mí sí me gustaría comentar. A mí me gustaría comentar una cosilla. Es curioso, o sea, la persona que se lea este libro, si por ejemplo no se ha leído los dos anteriores, dirá, para ser el protagonista, qué poquito sale. Es verdad. Porque La sangre de los elfos, este libro es un libro muy coral, con muchos personajes, con muchos saltos, de un lugar a otro, de una trama a otra. Y Geralt para mí no es ni de lejos el personaje más importante en este libro. No lo es. Sobre todo si los comparamos con los anteriores, que ahí sí era realmente el protagonista. Y aún así tiene momentos muy grandes, momentos muy divertidos, como la barcaza, la escolta de la barcaza, que es yo creo donde más se le ve en este libro. Eso y cuando está en sí, Oxenfurt, pero... Exactamente. O sea, tiene su lado muy divertido en la barcaza, muy divertido, y luego tiene su lado más duro, más brujeril, en las calles de Oxenfurt. Sí, totalmente. La escena de la barcaza ya decimos que es una escena muy cómica en la que se le ve a la vez haciendo su trabajo, pero en una situación pues muy cómica. Y la otra escena, la escena de la calle de Oxenfurt, pues se ve al brujo como tal, con sus elixires tomados, matando a sangre fría con su espada. O sea, muy brutal todo. Sin embargo, es verdad que esas son las dos escenas del libro, porque el resto del libro o lo narra Triss o luego lo narra Ciri. Entonces, que ahora hablaremos tanto de Ciri, de Triss menos, pero de Ciri sobre todo hablaremos, porque en realidad Triss sale en este libro pero luego se pierde un poco. Y eso, yo quería comentar como curiosidades de su historia, aunque se cuentan en otros libros, no en este, que aunque hemos dicho que las brujas por norma general, las brujas, las hechiceras y los hechiceros por norma general son estériles, Geralt es hijo de una hechicera, ¿Sí? que luego sale más adelante. Y es irónico que justo sea hijo de una hechicera y ella pues básicamente lo abandona y se lo da a los brujos para que le conviertan a él en brujo. Y además, como curiosidad, dentro de los brujos, Geralt resistió muy bien esas pruebas de las hierbas que hemos dicho que eran muy dañinas. También las resistió, que los brujos dijeron, vamos a hacer más. Y le sometieron a pruebas extra, que fueron las que le dejaron con ese pelo gris que se describe, gris blanco que se describe en los libros, que es su característica principal, porque es por lo que le llaman el lobo blanco y estas cosas. Entonces es simplemente esas dos curiosidades de la historia de Geralt que quería comentar para el que no las conozca. Si queréis pasamos a la otra gran personaje de la historia, que es Cirilla, la niña de la promesa, que aquí sí que sale bastante y ya te vas dando cuenta que la historia gira en torno a ella, en torno a algo que no te cuentan de ella y que todo el mundo la busca. Hay como dos partes muy diferenciadas que buscan a Ciri, cada una por un motivo. O sea, está el peso político de Ciri,
que es la princesa de Cintra. Luego está Ciri, la niña que está conectada a la sangre de los elfos, la vieja sangre, la niña que tiene ese poder tan grande conectado a una fuente enorme. Y esos dos bandos están constantemente diciendo, no, pues porque que esté Ciri con nosotros es lo mejor, porque tenemos que encontrar a la niña, porque... Y todo el mundo acaba peleándose hasta cierto punto por intentar encontrarla. Y sin embargo es Geralt, el señor del camino, un matado, el que acaba encargándose de la niña. Sí, realmente es un poco eso lo que pasa, aunque aquí no te cuentan nada de lo de la fuente en este libro, eso sale más adelante. No, sí, es en este libro. O sea, pero no te dicen por qué ella tiene ese poder, te dicen que tiene poder. Exacto, pero sí. Nada de la sangre de los elfos ni nada así es mencionado. Bueno, en las visiones de Ciri, esas raras que tiene. Pero básicamente es eso, todo el mundo quiere a Ciri para usarla. ¿Para qué? Pues cada uno para usarla para una cosa, pero todo el mundo quiere usarla. Y ante eso, Geralt decide esconderla del mundo, llevándosela a su casa, a la casa de los brujos, que es Caer Morhen, o algo así. Caer Morhen. Y por algún motivo decide enseñarle a usar la espada, porque dice, bueno, pues no tengo nada, o sea, yo no puedo enseñarle nada más a esta niña que a luchar y sobre monstruos, no, que es lo que yo conozco. Eso... Y es lo que le enseña. Esa decisión yo creo que fue porque Ciri cuando llega a manos de Geralt está terriblemente traumatizada. Ha vivido el asedio de Cintra, que según parece fue una masacre. Ha vivido durante un año o casi o algo así, vagabundeando de un sitio a otro con los refugiados. Ha estado, creo que, trabajando en la granja de un señor que tuvo la decencia de decir, bueno, quédate con mi familia, trabaja en el campo y vamos a asegurarnos de que estés bien, hasta que la encontró Geralt. Y se encontró una niña rota, y enseñarle a manejar la espada le ayudó un poco a intentar separarse de ese trauma. Sí, yo pienso que es terapéutico. Sí, el entrenamiento en Kaer Morhen es terapéutico totalmente. Es lo que dice Sergio. Tenemos una... O sea, Geralt se encuentra una niña psicológicamente derruida, totalmente destrozada, asustada, con sueños que sigue teniendo. Y la manera de distraerla es esa, es decir, bueno, mira, no vamos a suministrarte las pociones, no vamos a transformarte, pero vamos a hacerte el entrenamiento, te vamos a tener todo el día activa y no vas a tener tiempo de pensar en ello. Sí, pero yo pienso que sí, que lo que quieren es obviamente que la niña deje de estar traumatizada, eso está claro, pero que realmente le enseñan esas cosas porque es lo que ellos saben enseñar, porque ninguno de los brujos ni entiende de chicas, ni entiende de princesas, ni entiende de traumas, porque ninguno ha pasado por nada de eso, y entonces dicen, bueno, pues la tenemos aquí, ya que la tenemos, pues para que esté entretenida, ¿qué le voy a enseñar? Pues lo único que yo sé enseñarle, que es a pegar con la espada y las clases que tiene con Vesemir sobre monstruos. Tengo un problema con los nombres, ya os iréis dando cuenta. Yo es que recuerdo la esta de los juegos, y hay veces que es como... Se escribe Vesemir, pero siempre decía Vesemir, entonces es como... Bueno, lo de los nombres... ¿Qué vocales? Lleva rato lo de los nombres, sí. ya hablaremos de nombres en otros personajes porque la cosa tiene tela marinera. A ver, nos vais a perdonar porque creo que ninguno sabemos polaco. Yo por lo menos no sé polaco. Más de alguna palabrota y pedir cerveza. Mis conocimientos de polaco acaban ahí. Sí, vamos a ver, está claro. Ya he dicho que a Sapkowski le voy a llamar a partir de ahora Sapkowski porque lo del nombre no sé pronunciarlo. Así que, Sapkowski. Don Andrés. Don Andrés. Bueno, nos salvamos en la traducción que llamaran a Geralt en vez de Gerardo o alguna mierda por el estilo. Bueno, insisto, ahora hablaremos de traducción que tiene tela para otros personajes. ¿Alguna cosilla más sobre Cirilla que queramos comentar? Aparte de bueno, que ya sabemos que en los próximos libros va adquiriendo más protagonismo, más historia y tal, que está guay, pero que a mí personalmente me quita de momentos de Geralt, que yo me leí el libro solo por Geralt, a mí Cirilla me daba igual, ya os lo digo, yo me leí la saga solo por Geralt, porque a mí pero... el resto, Cirilla me daba igual, las hechiceras me daban igual, todo me daba igual, solo me gustaba Geralt. Pues fuiste a querer mala saga, porque...
Sí, la verdad que sí. Por eso quizá me gozo tanto los juegos ahora, ¿eh? Porque me lo estoy gozando como una campeona. Hombre, se agradece la sinceridad, a mí, la verdad. Sí. Se agradece bastante. Yo es que es lo que me pasó, o sea, yo... Pero que eso pasa mucho cuando son libros corales, cuando son libros río, siempre hay personajes que te gustan más y personajes que no... que te dan igual. A ver, Ciri sí me gustaba, también he de decirlo, pero luego había mucho politiqueo de por medio que es que yo no me enteraba de nada. A mí Ciri me gustó mucho porque, sobre todo la primera vez que aparecía en el libro anterior, en Brokilon, era una niña, o sea, estaba escrita como una niña y tal, no era como... No quedaba raro, ¿sabes? De esos momentos en los que dices, sí, a ver, es un niño, pero... Bueno, es que Ciri también cuenta con que la vemos crecer, de hecho cuando... Lo que decimos, este libro creo que tiene como una distancia en tiempo de 2-3 años, en los que Ciri al principio es una niña y al final del libro ya no es tan niña. No, ya es una adolescente. Una adolescente. Es puberta. Es puberta, sí. Totalmente, vaya, esas conversaciones que tiene más adelante. Con Yennefer. Sí, o sea, a mí me produce mucha ternura, porque es eso, es lo que dice Sergio, es que la vemos crecer. Es que pasa de niña ya a una mujercita y es una manera de adorar al personaje. O sea, te puede gustar más o menos. Además, pero yo creo que no te puede caer mal. Tiene como todo el viaje de la pubertad también en los siguientes libros, porque pasa su época Darks y Ansty y ya después entra y se convierte en una persona. Sí, un poco como todos. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con más personajes. Sí. Bueno, otras de los personajes, dos de ellos muy importantes en este libro, son las dos hechiceras, Yennefer y Triss. Primero Triss porque es a la primera a la que Geralt pide ayuda cuando se dan cuenta de que Ciri tiene poderes y no los pueden controlar. Y luego Yennefer, que es quien la educa en esos poderes un poco. Que son como las dos caras de la moneda hechiceril femenina, que son Triss, que es súper dulce, súper amable, súper tal, y Yennefer, que va de dura todo el tiempo. Para mí son así. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. A mí Triss no me vuelve loco, sinceramente. A mí también me pasa eso. Pero como, no te vuelve loco y porque tal. luego conoces a Yennefer y aunque Yennefer va de dura y va de mala, como que te mola más. Es ese tipo de personaje que te mola, no sé, te encaja más para Geralt y para la historia. A mí Triss es... Yo creo que... Tú, Eriol. Sí, Eriol, es que creo que... A ver, es que Yennefer está mucho mejor escrita. hombre, lógicamente. Sinceramente, a ver... si sale 2 ratitos mal contados en este libro y se come al resto de personajes, pero vaya, con patatas. Sí. Tiene mucha personalidad. A mí me pasa que jugué, antes de empezar a leerlos, jugué el 2. Y en el 2 Triss Merigold es como un personaje muy principal. Y es como... Conocí a esa versión de Triss porque es muy, muy distinta de la Triss que tenemos aquí en algunos aspectos. Entonces, cuando ves por primera vez a Triss en este libro, es como... Uff. Vale, o sea, a mí no me... Si hubiera conocido a Triss solo en este libro sería como... No me terminaba de gustar el personaje. O sea, es que Triss cambia mucho, porque cuando Triss aparece en este libro... Bueno, la movida con Triss, Geralt y Yennefer es que Geralt estaba con Yennefer, pero entonces Yennefer utiliza a Triss para como engañar a Geralt y ver si la traiciona o no la traiciona. Y entonces Triss se queda enamorada de Geralt. Y aquí, cuando empiezan los libros, eso no hace tanto que ha pasado. Y luego al final Geralt la pasa de ella, porque la que mola es Yennefer, por así decirlo. Entonces aquí Triss en estos libros está todavía muy tocada por ese rollo y todavía tiene como esa esperanza de que Geralt la quiera a ella y todo eso, cosa que, bueno, pues luego va avanzando los libros y no pasa, porque es que además no pasa para nada. Y entonces aquí como que es una Triss muy moñas, muy sensiblera con este tema. Sin embargo, en los videojuegos, que el que los haya jugado lo ha visto, por lo menos en el 3, Triss está totalmente ya como con ello más bien superado. Aún colea ahí, pero lo tiene mucho más superado.
Sí, o sea, Y eso la hace cambiar totalmente en su comportamiento con el brujo. es otro acercamiento a la relación, la que tienen durante los juegos. Durante todo el 2, de hecho, Triss es la amante de Geralt durante todo el 2. Y es al final del 2 donde Triss se larga porque Geralt empieza a buscar a Yennefer. Porque pasan cosas por ahí en los juegos. Y Sí. luego cuando se vuelven a encontrar sí que tienen esa relación de... O sea, en última instancia la relación de Geralt con Chris, más en los juegos, es como una relación mucho más estable y sana de la que tiene con Yennefer, que es casi autodestructiva. Bueno, esas relaciones de autodestructiva tanto en los juegos como en los libros. Sí, son estables en ello. Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque es que si no, no vamos a acabar con 1000 personajes. Entonces, bueno, de los secundarios están, por un lado, todos los hechiceros y tal, que aquí tampoco salen mucho, pero ya les ves que están tramando, que van a su bola, los hechiceros están tramando sus cosas. Apenitas los enseñan un poco por ahí. Lo mismo con los reyes y los nobles de los distintos reinos, que también están ahí tramando su cosa. Cada uno está aquí tramando su cosa y casi no ves lo que está tramando cada uno. Y luego tenemos a la gente más de a pie, como pues los enanos que aparecen en ese viaje con Triss y con Geralt y Ciri. Que para mí los enanos y todo eso son unos personajes súper simpaticones. Que luego a estos enanos se les conoce de la caza del dragón dorado en el primer libro. Sí, y eran del primer libro. Unos tipos súper alegres. Que se encuentran a alguien por el camino y dicen no, porque lo correcto es ayudar a cualquiera que se te presente porque no sé qué, que somos personas de mal. Es majísimo, o sea, es una cosa maravillosa ver a Jasper Thygrin se llama, el líder de los enanos. Luego los brujos son... O sea, no sé si a vosotros, pero cuando están en Kermoran es la sensación de tienes un montón de lobos encerrados ahí que están deseando que llegue la primavera para largarse cada uno a su propio negocio. Y sin embargo están todos súper contentos con la niña y se portan súper bien con ella. Sí, son una familia un poco disfuncional. Porque, claro, no es la familia ideal para ningún niño. Entonces, pues... Pero lo hacen lo pues mejor hacen lo que pueden. Sí. ¿No recuerdan a esas comedias de los 90 del tipo Tres solteros y un bebé? O sea, Sí. 4 brujos y una niña. Sobre todo esa es escena... como... Pues, aunque supongo que sabéis qué escena voy a decir. Sí, creo que sí, creo que me viene a la cabeza, ¿cómo no? Triss llega allí y empieza a hablar con Ciri, y entonces Ciri, que es la primera mujer con la que tiene contacto desde que la recogió Geralt y desde casi cuando salió de Cintra, con la que tiene confianza para hablar. Como año y medio, 2 años. Fácil. La pobre Ciri, que es una niña de unos 12, 13 años, pues le pregunta a Triss qué hacer cuando tiene esos días. Me encanta porque la regla se menciona en muy pocos libros y nunca se menciona casi. Entonces me gusta que mencione la regla como algo, como una situación. Entonces Ciri le pregunta a Triss, ¿y qué hago cuando me pasa esto y me duele la tripa y me encuentro mal y tengo este problema? Y entonces Triss se queda súper alarmada como, ¿me estás diciendo que estos brujos desgraciados ninguno ha pensado que es que tú eres una chica y tienes estos problemas? Y bueno, entra en cólera, les echa una bronca tremendísima, los brujos se sienten súper mal porque ni siquiera se habían parado a pensar en eso. Además es un momento donde ves a los 4 callarse. Todos se callan en plan. Sí. Vesemir no puede, hecho, o sea, el más Vesemir viejo, no el más viejo no sabe qué hacer. Y ahí es cuando el hermano mayor entre los brujos jóvenes, ¿cómo se llamaba? El de la cicatriz. Sí, el que no es Lambert y no es Vesemir, el otro. Joder, que juega con ellas, que no me acuerdo cómo se llama. no me acuerdo del nombre, pero básicamente como que dice, no, pues perdón, Miss Merigold, esto ha sido una falta enorme por nuestra parte, no se volverá a ocurrir. Todo como tomando la situación, diciendo, vale, Vesemir es demasiado viejo como para reconocer que la hemos cagado, voy a cargarme yo. Sí, creo que os referís a Eskel. Sí, es que es como gracias. Sí, es que es como el más centradito, el más... Es el que, muy correcto. El que tiene más sentido... Sí, es el que tiene más sentido común dentro de lo que son el grupo de brujos. Que son bastante sí.
Vale, y ya solo quiero comentar sobre otro personaje más que sale en todos los libros más adelante, sale en los anteriores, que es ese gran amigo de Geralt, que es el bardo Jaskier. El libro empieza con él, de hecho. El libro empieza con él, de hecho. Con él que es... Lo siento, pero es un boca chancla. Sí. O sea, Por su arte... No. Es un poco boca... A ver, es un boca chancla, no me entendáis mal. Pero te paras a pensar y dices... Es que si Jaskier no hubiera ido cantando por ahí sobre el brujo y la niña prometida... No, nadie habría encontrado a Ciri, nadie hubiera sabido que Ciri estaba viva. Entonces, en ese sentido, vamos, que no lo hacen para nada con esa intención. Él es un artista y escribe eso porque se inspira y no se da cuenta hasta que no le van a matar para preguntarle por ella, no se da cuenta de la que ha liado. en verdad, 2 de las 3 parties no sabrían que la niña está viva, pero una de las parties que busca a la niña sí sabría que está viva. Sí, la de los Nilfgaardianos lo sabría, eso sí es verdad. Porque Nilfgaard lo sabe todo. Nilfgaard lo sabe todo tal cual. Bueno, este personaje para mí es de lo mejor que hay en el libro, porque además sus capítulos suelen ser súper divertidos. Cuando viaja con Geralt, como que le da esa alegría que le falta un poco a Geralt a veces. Entonces, a mí me mola mucho Jaskier, la verdad. Sí, es el amigo Bocas de Geralt. Sí, es un personaje con muchas facetas, la verdad, porque, o sea, lo tienes como vagabundo, pero también lo tienes con una vertiente un poco más oscura, envuelta en misterio, en mentiras. Es muy crápula. Luego cuando pasan por Oxenfurt lo ves como realmente lo que es, como un artista reconocido y admirado. Es muy interesante. Y bueno, como datos curiosos de Jaskier, que tengo también 2 datos curiosos. El primero, que es sobre la historia, es que realmente toda la historia de Geralt y de Ciri la conocemos. En teoría se supone que la conoces porque Jaskier la escribe en esa biografía suya que está escribiendo durante los libros, que se llama Medio siglo de poesía. Y que a raíz de eso es a raíz de lo que se conoce la historia, y de hecho al final de los libros hay otros investigadores que parten de ese libro de Medio siglo de poesía para descubrir qué es todo lo que ha pasado. Entonces eso es un dato curioso que a mí me llama mucho la atención. Y luego lo del nombre, que aquí hablábamos de traducciones malas. Bueno, no malas, traducciones peculiares. No hay traducción, cada traductor tiene su mundo. Y es que el que nos esté oyendo hablar de Jaskier y a lo mismo se ha jugado los juegos en inglés, o se ha leído los libros en inglés, Jaskier en inglés no se llama Jaskier, se llama Dandelion. Porque aquí hubo una cosa rara con la traducción, no sé, jugaron con el nombre. La gracia es que en el polaco original, Jaskier es una flor, que en castellano se conoce como botón de oro, es una flor amarilla chiquitita, así como muy mona. Pero cuando llegaron al inglés dijeron, vamos a traducir el nombre. ¿Por qué? No sé por qué decidieron traducir el nombre, porque podían haberlo dejado como Jaskier y todos felices. Pero no querían. Y entonces dijeron, ¿qué significa Jaskier en inglés? Y significa botón de oro también, que es como buttercup, que es como una florecilla muy pequeña. Y por algún motivo en inglés ese nombre como que queda ligeramente femenino, no queda varonil, porque al final Jaskier es en plan súper atractivo, súper... Es el bardo ligón. genérico, o sea... Es el bardo genérico ligón atractivo. Es horny on me. Crápula, Y entonces, es muy crápula. Sí. Y entonces los traductores pues buscaron el nombre de una flor que no sonase tan femenino o tan afeminado por algún motivo. Y eligieron Dandelion, que es diente de león, que es el diente de león que conocemos nosotros aquí en España. Esto pasó en inglés, pero es que en otros idiomas hubo otros despropósitos más extraños. Por ejemplo, en alemán le dieron otro nombre de otra flor de la misma familia, pero es otra flor diferente totalmente. Las flores no tienen nada que ver. Que era, lo tengo aquí apuntado, Rittersporn, que es una flor morada muy bonita tal, pero que no tiene nada que ver con el botón de oro y que no sé por qué decidieron cambiarlo. Pero es que yo creo, la peor de las traducciones en cuanto a qué leches hicieron aquí fue en checo. En checo dijeron, botón de oro. Puede ser que en checo lo tradujeran del inglés al checo y por eso se causa este problema. No sé qué hicieron. El caso es que en checo le llamaron Merigold. Pero claro, Tris se apellida Merigold, entonces que quedaba raro. Y decidieron cambiarle a Tris el apellido. Entonces, en checo quedó Jaskier como Merigold y Tris como Tris
ranunculum o algo así. No tenía ningún sentido. Dios, qué despropósito, por favor. Yo cuando estuve Pobre- leyendo dije, ¿pero qué han hecho con los nombres? Pobres checos, de verdad, ¿eh? Yo tengo serios problemas con Dandelion. Dandelion, Por- sobre todo, a mí me pasa mucho en el juego porque tú estás escuchando a Dandelion, pero lees los Y subtítulos y pone pone Jaskier. Jaskier. Sí, es que es eso, o sea, yo supongo que como vosotros, yo me leí los libros y luego me embarqué en ponerme con los juegos y tal. Reconozco que me puse con el primero, me parece un poco duro y no lo terminé. Ujú. Y cuando aparece Jaskier por primera vez era como, pero este tipo ¿Quién es me este? suena. Claro. Pero, o sea, yo mismo me puse a montarme mi película en plan de ha pasado algo con él, ha cambiado de nombre. Es que entre eso y que hay la protagonista de Orange is the New Black, hay un personaje que la llama también Dandelion. Y no, yo ya no, es que no puedo, no me lo puedo tomar en serio. Me molesta mucho, fuera coña. Sí, yo en mi caso me pasó lo mismo. Lo que pasa es que en mi caso, en cuanto, claro, como sí que estaba viendo los dos nombres, en plan oía Dandelion, pero estaba leyendo Jaskier, sabía a quién se referían. Y rápidamente pues me metí en internet, investigué qué leches pasaba y fue cuando descubrí pues toda esta movida de los nombres. Pero creo que en el caso de Sergio fue al revés. Sergio, tú jugaste primero los juegos y luego leíste los libros. Básicamente el Witcher 2 llegó a mi biblioteca de Steam en algún momento y me jugué como el primer acto del juego. Y después abandoné el juego. Y después me lo volví a jugar. Y después lo abandoné. Y ya cuando conseguí pasármelo yo dije, hostia, es muy bueno. Esta historia me está gustando mucho. El 3 iba a llegar y dije, me voy a poner con los libros. Quiero saber cómo era la vida de esta gente. Porque Jaskier era un personaje de esto. Aparecía y decía, puto, este cabrón es un espía de absolutamente todo el mundo. Que un poco sí lo es, a veces. Sí, o sea. Y cosas por el estilo. Entonces era como pim. Y así es como entré en verdad en esta cosa. Pero era como Jaskier, dicen Dandelion. Bueno, ambos nombres valdrán. No sé si queréis comentar algo más sobre... Sé que nos hemos dejado personajes, pero es que se me está alargando la cosa ya. Habrá que hablar de Entonces, Yennefer, al menos un poco. Sí. Vamos a hablar de Yennefer. Y Si quieres, comenta Sergio o Eri lo que queráis comentar sobre Yennefer. Yo es un personaje que me gusta, pero tampoco soy muy fan de ella, ya os lo digo. sí, a mí Yennefer me gusta porque es un personaje que durante el primer juego la conoces y dices, pues menuda mala bruja, ¿no? Y luego vas conociendo, o sea, libro, primer libro. Y luego vas conociendo el cómo ha empezado su relación con Geralt, el hecho de que la relación es tan... O sea, van y vienen constantemente por el motivo que ocurre en el primer libro. Y al final lo que te encuentras es a una señora que juega el papel de dura, pero ella quiere en algún momento ser madre. Encuentra eso en Ciri, encuentra el poder, o sea, se va encariñando muchísimo de Ciri hasta el punto que dice, es que es mi hija. Sí, al final ahí sí que se forma otra familia también muy disfuncional, pero como más familia, que es Geralt y Yennefer como padres y mentores a la vez de Cirilla. Y sí, también se ve mucho ese rollo de... Ahí es donde más se ve lo de la movida de las hechiceras que no pueden tener hijos y que para algunas de ellas esa renuncia, ese castigo, entre comillas, que les proporciona la magia, les duele de verdad. A Yennefer le duele de verdad no poder ser madre. Yennefer sale poco en este libro, la verdad. Bueno, poco. Sale, o sea, poco, sí, poco comparando con otros personajes. Sale en una escena al principio, es verdad que al final sí, tiene varios capítulos que ya son más importantes. Y tiene la famosa carta, Ay, que la es carta. un despiporre. Es deliciosa, pero a mí me encanta. A mí me encanta porque es que es eso, Yennefer se come la cena cuando aparece. Está muy bien escrita, Su Yennefer. personalidad lo eclipsa todo. Incluso no estando presente, como es el caso de la carta en la barcaza, se come la cena. Sí. Sí. Y no sé si... Bueno, ya hemos hablado de Yennefer. Y yo creo que ya hemos hablado bastante de los personajes, aunque sé que es lo más importante del libro. Entonces pues podemos empezar a hablar de un poco de la ambientación, de la continuación de la historia ya hemos hablado, así que... Bueno, sobre la ambientación, ¿qué os gustaría mencionar?
¿Qué os llamó la atención? ¿Vosotros? Pues a mí me llama la atención lo poco desarrollada que está. La verdad es que es una pena porque tiene, o sea, tiene una pinta muy chula. Y obviamente lo que... A ver, a mí la ambientación en sí me gusta. Me gusta el tono oscuro, me gusta ese rollo europeo, pero más eslavo, obviamente porque el autor es polaco. Y todas esas cosas me molan mucho, me encantan, pero luego realmente, no sé si soy yo el único que piensa así, pero está muy poquito desarrollado. Los reinos, algunos me parecen muy parecidos entre sí, y luego hay lugares que tienen pinta de ser bastante interesantes o de tener cosas curiosas, como Kobir, que es una de las naciones que está más al norte, que, o sea, en este libro creo que la nombran y en toda la saga tiene un capitulito, poco más. Es una pena, la verdad. No sé qué Sí. pensaréis vosotros. Pues es Yo más estoy o de acuerdo. menos. Sí, más o menos eso. O sea, el Sí. único sitio que creo que es pues, como reconocible es el ducado de Beaumont. No, ¿cómo se llamaba? El ducado este de la loca. Que en vez de guardia tenían caballeros que se emborrachaban, ¿no? Y decían, no, ¿Eso porque no yo era en juro. Libia o en Liria o No, por no, ahí? no, no. Era como un terreno neutro Y que no también estaba está en la bastante guerra. al norte. No, eso estaba al No, sur, pegado al al imperio. sur, Mm. seguro. Sí, que de ahí venía de hecho todo el vino O sea, todos los viñedos estaban ahí porque era el sitio donde hacía buen tiempo. Ah, pues yo en mi cabeza esa zona la había colocado al norte del todo. Porque podía, porque era gratis hacerlo, Bueno, oye. porque no estaban en guerra, entonces, o sea... Sí, también un poco, fíjate, tan poco desarrollado está el mundo que realmente tú te lees los libros, te enteras de la historia, te enteras de todo, pero lo que es el mapa no te haces con él porque tampoco te hace falta. Ya. Que es una cosa que en otros mundos fantásticos, como por ejemplo en Juego de Tronos, menos la parte de Daenerys que te da igual donde esté, el resto sí que es una cosa muy importante, el mapa, dónde está una cosa, dónde está otra. El único punto del mapa que yo tenía claro es que, además de que estaban las islas Skellige por ahí, era que Cintra estaba como al sur, a la izquierda del todo, en la desembocadura del río importante. Y ya está. El resto era un batiburrillo de, pues sí, son un montón de reyes que hablan entre ellos y tal, pero ni idea de dónde está. Tal cual, sí, sí, eso es con lo que te quedas, básicamente. Y también me resulta interesante lo que comentaba Eri, de que tiene una ambientación un poquito más norteuropea, un poquito más escandinava. Y es verdad, es una cosa que, ostras, pues, cuando ya has leído unos cuantos mundos, hay cosas muy comunes, las familias heráldicas y cosas así. Y sin embargo, el mundo del brujo tiene otro aire, se respira otro rollo en muchas partes. Y es verdad, nunca se me había ocurrido pensar que probablemente se deba a que el autor pues es polaco en lugar de inglés, americano o escocés, de ser más de por allí. Muy curioso eso, la verdad. De hecho, ¿sabéis otra cosa curiosa? De hecho, creo que es algo que me he dado cuenta en esta última relectura, porque este libro en particular van ya 3 veces, esta es la tercera vez que lo leo, sí. Es tu tercera Eh, lectura. es mi tercera, sí, la verdad es que me acabo de cargar el podcast, pero bueno. Bueno, Me parece muy curioso el papel el nulo papel que tiene la religión. sí, está ahí Melitele y ya está. Y ya está, pero me parece, sobre todo me parece muy curioso por el hecho de que Sapkowski sea polaco o sea, y Polonia es uno de los países más católicos de Europa, sí, sí, muy, muy, muy católicos, bastante más que España. Y me parece muy curioso, sobre todo porque la religión, el tema de los dioses y tal, suele ser algo con lo que juega muchísimo la fantasía. No tiene por qué ser un elemento central, pero siempre es algo que está bien tener ahí porque da mucho juego. Y él ha pasado totalmente de él. Sí, sí, es muy curioso y es verdad. Que, bueno, sí, se menciona curas, se menciona druidas y se menciona pues a las sacerdotisas de Melitele esta, por ejemplo.
pero es verdad que la religión como tal no juega, no hay dioses, no se menciona ningún, bueno, Melitele, pero ya está. Y bueno, lo comentaba antes con vosotros que curiosamente donde sí se ha desarrollado mucho el mundo, tanto en cuanto a criaturas, zonas del mapa, historietas del mapa y cosas así, ha sido en los 3 juegos, en los juegos. Y ahí el mérito es para la gente que ha desarrollado los juegos, aunque supongo que se han basado en los libros, pero han tenido mucho cuidado a la hora de crear el mundo abierto en el que juega, sobre todo en el The Witcher 3, hasta el punto que esto lo contó no se llama Showrunner cuando es un videojuego, pero lo voy a llamar Showrunner por no recordar, creo que es el jefe de diseño o algo así, que estuvo el año pasado en el Celsius y dio una charla y contaba que hasta tal detalle llegaron a construir el mundo que cuando estaban construyendo una de las ciudades, no sé si era Novigrado, una ciudad que es costera, se dieron cuenta de, un momento, en el libro dice que esta ciudad está rodeada por unas murallas, pero, un momento, en este mapa no tenemos unas montañas de las que hayan podido sacar la piedra. Bueno, pues hicieron toda una explicación y creo que te la cuenta algún NPC de dónde había sacado Novigrado las piedras para construir esa muralla que era imposible. Es una side quest en una cantera a tomar por culo arriba que no llegas prácticamente, a no ser que vayas por ahí dando vueltas, porque no hay nada que te lleve a ese trozo del mapa. Literal, cuando lo contó, bueno, esa charla fue súper interesante, contó un montón de detalles de ese tipo y wow, hasta dónde han llegado a desarrollar partiendo de lo que tenían, que la verdad que no era mucho. Eran muchos libros, pero no mucha información. Me encanta el detalle, o sea, da una sensación de mimo, de querer hacer las cosas bien, joder, impresionante, wow. Una pena que no se lleven muy bien propietarios del juego y autor del libro, pero bueno, es lo ya, que pero mientras estaba preparando material para el podcast, estuve leyendo y tal sobre ese problemilla. A ver, que dentro de lo que cabe, por si alguno de los oyentes no lo sabe, Andrés Sapkowski vende los derechos de la saga a CD Projekt, juraría que se llamaba así la compañía. Sí, CD Projekt Red, por una miseria. Sí, eso. Sí, el caso es que he leído desde $3.000 hasta 10.000, sí. Una horquilla así, que la verdad es que para lo que luego ha acabado siendo el juego es muy poco. Supongo que lo haría porque no confiaba realmente en cómo iba a funcionar el tema, estaría mal asesorado, a saber. Sí, y bueno, claro, luego aquello pega el petardazo y ¿ahora qué? Y por eso Sapkowski no debe estar muy contento con el tema. No obstante, hay que decir que por lo que también en parte lo que estuve leyendo, se comentaba que ya estaban cerca de un acuerdo, que parecía que el tema ya iba más o menos con visos de terminar bien para ambas partes, sobre todo para Sapkowski, que hizo gala de más vale pájaro en mano que ciento volando. Bueno, a veces pasan esas cosas y si llegan a un acuerdo mejor para todos porque es una saga que podría continuar más allá. Sobre todo porque estoy segura de que Sapkowski, aunque no ha sacado más libros del tema, que yo sepa, tiene más historias ahí para contarnos, y no de Geralt, del mundo ese. Porque es un mundo que, como no nos han contado nada, nos puede contar todo lo que quiera, se puede hartar a contarnos. Seguro que para la serie que están preparando ahora han dado más listos. Sí, probablemente. Porque de hecho ya hubo una serie de The Witcher hace tiempo en una cadena polaca, o sea, era una producción nacional que no debió de salir muy allá, pero ahora ya que con Netflix lo va a sacar, pues tú me dirás, lo va a leer todo el mundo, va a ser, con un poco de suerte, es el nuevo Juego de Tronos. Yo tengo esperanzas. Sí, eso es lo que espera Netflix, sin duda, vaya, como si lo viera venir. Oye, y antes de pasar a otras cosas, dentro de la ambientación yo creo que tendríamos que hablar. O sea, no es un lugar, no es una religión, no es nada, pero el racismo imperante en estos libros es súper importante, o sea, y me parece interesante porque, o sea, uno podría decir el racismo va solo en una dirección que sería lo normal, en plan de los humanos hacia los no humanos, pero me parece que Sapkowski humaniza mucho al resto de razas, haciéndolas también bastante racistas y con
muy mala uva en general. Pero es que eso es realista, para mí eso es lo realista. De hecho, O sea, como curiosidad, en esta saga los humanos son los inmigrantes. Sí, Son sí, los pero que han eso no les llegado quita de y ser se han racistas a quedado. muerte. No, pero me refiero, el planteamiento no es no, pues porque siempre hemos estado aquí, no sé, no. Los humanos llegaron y poco a poco se fueron comiendo al resto de razas. Sí, pero los humanos para eso tienen la peculiaridad de que viven poco. Y como viven poco, como que ese conocimiento se pierde muy rápido. El tema de, no, si nosotros no somos de aquí, porque se pierde muy rápido porque Exacto. enseguida ya nacen generaciones que sí han nacido allí, que por lo tanto son de allí. Entonces enseguida pierden ese rollo de es que éramos extranjeros. Los que sí lo recuerdan, sobre todo, son el resto de razas, porque el resto de razas, como se menciona, son más longevas. Entonces sí que cuando los humanos son racistas, sobre todo los enanos lo llegan a mencionar, los elfos también, el tema, un momento, que es que me estás criticando a mí, me estás tratando a mí mal cuando tú eres el extranjero. Bueno, y llega también a conversaciones del nivel de lleváis aquí una porrón de años, ¿creéis que no hemos mezclado ya nuestras sangres? ¿Creéis que vosotros sois los mismos que llegasteis en un barco hace todos esos años? Esa conversación además es muy buena, porque es como... No, porque los elfos es una panda de no sé qué, no, porque los humanos no sé qué, y al final llegan a la conclusión de... hay conflicto porque no somos más listos. Hay conflicto porque las razas racionales, a todas las trata igual, lo que dice Eriol, las humaniza, y los humanos tendemos a eso, tendemos a yo estoy en este grupo y ese de ahí está fuera de mi grupo y es con el que me voy a meter. Exacto. Y así es como se forma el racismo normalmente. También ayuda mucho a ese racismo, sobre todo en el caso de los humanos, ayuda mucho el hecho de que son muchos más que las razas que llaman ellos inhumanas, son menos, porque se reproducen menos. Lo que dice, hay un enano en el libro que lo dice en plan, es que os reproducís como conejos, tal, y es que Sí. en comparación es verdad. Ay. Sí, el caso es que no sé si a lo mejor es una impresión mía y puede que sea equivocada, pero en otras sagas, sobre todo los elfos siempre tienen ese aura de superioridad, pero es un aura de superioridad, ¿cómo os lo diría? Más como paternalista, o sea, como, a ver, acabáis de llegar aquí, pobrecitos, llevamos aquí eras y eras, vale, van en franco, siempre, o sea, siempre suelen ser razas que que están en declive, pero tienen ese paternalismo. Pero a mí esa impresión no me la da en absoluto en el mundo de Geralt. Sí. En el mundo me da más la impresión de que tienen ese punto de mala uva, esa mala leche tan auténtica humana. Pero en el mundo de Geralt rara vez conoces a ningún elfo verdaderamente viejo para ser un elfo. O sea, siempre estás conociendo a pues, los elfos jóvenes que se han calentado y son parte de los Scoia'tael o no sé qué, los que se mezclan con humanos. Luego te hablan de, no, porque los elfos viejos están recluidos en las montañas, que dicen, pues aquí que no nos molesten. Sí, exactamente. Volviendo a lo que decíamos de la ambientación, volvemos a lo mismo. Es que como claro, tampoco, o sea, realmente es algo que lo cita así de pasadilla. Sí. Tampoco nos dice, oye, voy a hacer un capitulito, una cosita aquí, un personaje que dé su visión. Ay. De hecho, a los elfos es a los que menos casi vemos, porque enanos sí que Geralt tiende a viajar mucho con grupos de enanos, porque además son personajes muy graciosos, pero majísimos. con elfos no viaja nunca. Sí están las elfas hechiceras, creo que también hay un elfo hechicero por ahí, pero no viaja nunca. ¿No hay ningún elfo hechicero? Pues No. con más razón. Pero sí que Eri tiene razón ahí, pero también porque estás pensando, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor estás pensando en elfos como los del Señor de los Anillos. Ese tipo Sí, de elfo que llegas allí y te acoge y cuida de ti. No, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de los hombres, pero como somos buenos vamos a ayudaros, a defenderos y tal. Pero es que en el mundo de Tolkien, los humanos tampoco atacan a los elfos. Se llevan todos como muy bien. Los únicos que tienen conflicto son como mucho
los enanos y los elfos, y son conflictos, pues como cuando tú te peleas con tu vecino porque te ha aparcado el coche en la puerta, o sea, no llega mucho más. La diferencia también radica en que en el mundo de Witcher no existe un Big Buddy que va a acabar con todos. O sea, hombre, está ahí el frío blanco. El frío blanco no es una cosa, es lo que el profeta borracho de la esquina te grita cuando estás a las 3 de la mañana saliendo de un bar, ¿vale? O sea, nadie se lo cree. Es como si ahora no se... Allá en 2012, no antes de 2012, que se acaba el fin del mundo. No, no va a pasar. Es el milenarismo de la saga. Sí, entonces va a llegar. Sí, están muy en ese momento. El mundo de Witcher es un mundo que funciona a un nivel más político. O sea, están las naciones intentando perpetuarse, los reyes intentando ganar más poder, y el único enemigo, que ni siquiera es un enemigo de verdad, porque la historia no sucede en base a vamos a derrotar a... Estos serían los del imperio, que vienen y dicen, a ver, esto que llamáis el norte podría ser las provincias del norte. ¿Qué tal? Es una campaña de marketing mala, a ver. Sí. Esto también lo diferencia este mundo del mundo, por ejemplo, de Tolkien, en el que hay un enemigo común al que todos tienen que batir y todo el mundo decide apoyarse. O sea, en ningún momento a nadie se le ocurre, anda, mira, está el señor oscuro invadiendo cosas, voy a quedarme yo este cacho de terreno que era tuyo para mí. Que eso es una cosa que hacen todo el rato estos reyes y todo el rato están medio peleados. Sí. Ya llega un momento al final, cada uno hace su guerra por su lado y Nilgar pues va repartiendo por allá sus ejércitos para luchar contra todo el mundo, pero no llega a ver, bueno, se habla de la unidad de los reinos del norte, pero no llega a verla nunca. Están siempre como el perro y el gato. Que sí que es algo que pasa en otros mundos como el de Juego de Tronos, por ejemplo. Sí. Tiene esa similitud con Juego de Tronos, pero es a la vez esa diferencia con El Señor de los Anillos. Está ahí a caballo en el sentido de que, pues, hombre, Juego de Tronos es bastante menos mágico, pero sin embargo es bastante más realista. Y para mí el mundo del brujo está ahí en ese punto intermedio en el que es muy realista, es muy crudo en las cosas que tiene que ser crudo, pero tiene ese rollo de fantasía de las criaturas, de los hechiceros y todas esas cosas que molan un montón. Sí, la verdad que sí, tienes razón. De todas formas, es lo que comento, no es tanto el tema de la unidad como, no sé, esa sensación que siempre me ha dado el elfo promedio, de la historia promedio, que es eso, es más paternal, es más... Vale, sí, tú me estás haciendo la puñeta, pero es como estoicismo, por así decirlo, como, bueno, pues mira, va llegando mi momento, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo que teníamos que hacer ya está hecho. Ya está todo el pescado vendido, que se suele decir. Sí. Bueno, si queréis continuamos para no alargarnos un poco hablando de cómo continúa esta historia. Vamos a intentar tampoco hacer demasiado spoiler porque puede que el que lo vea haya leído pero no los siguientes. Sí. De nuevo pedimos perdón por todos los spoilers, aunque creo que lo avisé al principio. No sé, pero bueno. va a funcionar así, o sea... Pues bueno, ¿qué queréis comentar así para dónde va la historia? ¿En los personajes o cómo al final todos acaban igual de peleados que al principio? Para mí la historia tiene hace como una montaña. De este libro hasta como la mitad, los 2 o 3 siguientes son muy, muy interesantes, te va desarrollando pues todo lo que aquí te ha planteado, te lo desarrolla bastante tal, pero luego los últimos libros, no sé si porque planteó demasiadas cosas, porque yo no me enteraba de la mitad o qué pasó ahí, pero como que la historia decae, ¿sabes? Hay muchos capítulos que ya ni que me los leía, pero era como, no me estoy enterando, ¿qué está pasando? Yo creo que es a partir de... Es que no me acuerdo qué libro era, pero era ese que había una batalla que estaban todos los amigos de Geralt y tal. A partir de ese libro, ya la historia perdió interés para mí, por ejemplo. A mí me pasó eso, pero ya con el último. Todavía el cuarto... El siguiente libro está bien, la verdad. Tiene un trozo, tiene una parte... protagonizada por Ciri que es un poquito más peñazo. Personalmente, no sé si sabéis a cuál, no quiero decir nada. Sí, imagino que... me imagino cuál es. Es un poquito pesadilla y tal. Luego el quinto libro a mí me gustó mucho. Además metían a un antagonista
que me encantaba, era un tipo al que daba gusto odiar. Sí, está escrito Bonhart. muy bien para eso. Sí, daba una alegría de Y no odiarlo, de solo esos eso, personajes. a ese personaje se le veía por primera vez como una amenaza a los protagonistas. Sí, Era realmente. bastante malo O y sea, lo que planeaba era tan siniestro, tan antinatura que sí que, claro, te da gusto odiarle, porque lo Totalmente. que está haciendo Sí. Y no luego, te encaja. sí, y luego el problema es que, a ver, el último libro sí está bien, pero son decisiones del escritor de Sapkowski que son, pues bueno, él lo hizo así y nosotros podíamos haberlo pensado de otra manera, cada uno tiene su opinión al respecto, pero hay detalles en el último libro que me chirriaron bastante. Sí, el final confunde. A mí el final me resultó, pero súper confuso. Yo he de decir que el final se comprende mucho más retomándolo con los juegos. Es como, ah, makes sense. Pero Uf, ¿cómo ya, va a pero... tener eso? O sea, eso tendría sentido alguno si cuando Sapkowski escribió los libros hubieran pensado que iba a haber unos juegos que continuaran No, no, o lo que que pasa complementaran la historia. Pero realmente no fue así. es que Entonces simplemente lo hiraron muy bien los tipos. lo hilaron súper bien, seguro. Pero realmente el libro tiene un final que tú No, es te como... quedas entre no lo he entendido y no me ha gustado. A ver, que habrá quien le guste, pero yo me quedé entre esas dos. No lo he entendido y no me ha gustado. Luego escribió como una historieta corta que va parte de esos libros que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, lo podría buscar. Que es nada, es una historieta corta que cuenta una boda. Y a mí esa historieta dije, bueno, el final que yo he leído lo tiro a la basura y me quedo con esta historieta. Ah, sí, totalmente. El fanfic de Geralt, vaya. Pero Sí, te lo sí. compro, pero Sí, ya, muy o sea... es muy bueno. A mí me gustó muchísimo. Apela a nuestros sentimientos más cálidos y tiernos. Sí, es en plan de quiero Está que muy todo bien. acabe bonito y bien, así que me voy a quedar con Sí. este final. Voy a quedar con Está, esto. totalmente, está muy bonito. Y es eso, el final es bueno. Luego es eso, tiene una forma de irte contando, de ir narrando el último libro con la torre aquella. O sea, es que no quiero decir nada, no quiero Sí, pero spoilear, esa pero torre, No. a esa torre en la que estaban todos los amigos de Geralt era a la que yo me refería, si no me equivoco. vale, no, yo me refiero a la manera que tiene de ir contando como lo que sería el final. El final, desde ya un punto de vista más alejado. Ajá, ya, sí. Y no, o sea, lo considero curioso. Me parece curioso, me parece interesante, pero no me encaja, no lo compro. ¿Leísteis el libro que salió, el último que sacó, el de Estación de Tormentas? Ese ocurre antes del 3. Sí, es anterior a... Creo que leí el otro día que estaba entre el uno y entre el primero y el segundo O algo así, por sí. el estilo, sí. Pues no, yo creo que no lo... Juraría que no lo he leído, es que ahora ya dudo porque leí toda la saga del tirón, entonces cuando haces eso pues como que se te empapa todo mucho y luego... Yo, por ejemplo, es el único que no encontré cuando me compré los libros, que me los compré pues prácticamente todos en un espacio de un mes y medio o algo así. Entonces fue como, ah, tengo todos. Vale, estoy leyendo la sinopsis, es la de la ciudad costera, ¿verdad? Sí. Sí. Sí lo he leído, pero yo no Ah, sabía vale, que lo vale. había sacado después, yo me lo leí del tirón en el orden correcto, sin enterarme de nada. Claro, es que probablemente Sergio y yo estamos en la misma. Yo cuando me lo leí ya en serio, me leí la saga en serio, creo que fue en 2015, creo que no había salido todavía. Justo salió en 2015, según por Exacto, yo es que creo que no había salido todavía, por eso no lo leí. Luego ya pues lo dejé en plan de, ay, mira qué guay. Algún día me lo leeré y retomo el mundo, qué bien. Y ahí se quedó. Pero yo creo que, fíjate, yo creo que me lo leí, me lo debí de leer de seguido del último deseo. O sea, no miento, no seguido del último deseo porque el último deseo es justo después, sino que lo debí leer en conjunto con el primero. Y en mi cabeza yo pensaba que era una parte de... No sabía que esto era un libro aparte, yo pensaba que era una parte del primero. No. Yo feliz Curioso. de la vida. Sí, me gustó, esta historia estuvo bonita también. Pues nada, ya sé que ya me la apunto como que me lo tengo que leer Sí. un día de estos. Pues
Yo creo que con esto ya hemos comentado todo Sí. del libro. No sé si algún apunte más que se os quede en el tintero para comentar. Evitando spoilers mayores, en principio, creo que no. Que lo leáis si no lo habéis leído, que de verdad Sí. que aunque hablemos regular del último libro, merece mucho la pena. Sí, Esta es no, una saga que merece muchísimo Y la que pena. empecéis por el El 1, viaje no por el está... 3. Sí. El viaje está muy chulo. Sí. Bueno, pues pasamos a las noticias del mundo lector. Bueno, Eri, cuéntanos, que nos tienes que contar cosas del mundo lector. Pues sí, sí. Igual que tú al principio nos has comentado cositas de Celsius, del Festival Celsius, yo voy a hablaros de los premios Ignotus, que no sé si a los oyentes les sonarán, pero son los premios más importantes en España en lo que se refiere a ciencia ficción, fantasía y terror. Estos premios los otorga la Asociación Española de, literalmente, fantasía, ciencia ficción y terror. Empezaron en el año 91 y desde entonces, pues religiosamente, cada año van premiando tanto a autores españoles como a extranjeros, cuyas, eso sí, siempre que las obras de los autores extranjeros se hayan editado en España. Además, algo que está muy bien es que desde 2013, sí, 2013, cualquier aficionado puede votar. No importa que pertenezca a la asociación o no. Antes de ese año sí era necesario ser parte de la asociación, ya no. La edición de 2019 ya está en marcha. El problema es que hay que pedir el voto y eso ya terminó el 30 de marzo, así que ya no llegamos. Vaya por Dios. Y las nominaciones están abiertas hasta el 30 de abril. Las nominaciones puede nominar cualquier persona. Lo podríamos haber hecho. A ver si el año que viene vamos a intentarlo. Sí, Estaría yo este bien. año sí que vi la noticia, pero como considero que no leo tantísimo como para tener una visión clara de todo el mundo literario de ese año, nunca me apunto. Pero Pues sí que está muy este año con segunda lectura vamos a leer tope. más todavía. a Este tope, y el año año que viene toca. nos apuntamos a votar. Vamos ahí. Pues el caso es ese, que los ganadores de las diferentes categorías se suelen anunciar durante la Hispacón, que todavía no tiene fecha. Vamos a ver si lo mismo cuando publiquemos el podcast ya la tiene, si no siempre nos haremos eco en las redes sociales y os lo comentaremos. Y nada, pues tiene bastantes categorías. Por ejemplo, el año pasado ganó en novela Las tres muertes de Fermín Salvochea, de Jesús Cañada. Que tengo muchas ganas de leerme ese libro desde que salió, que además estaba el año pasado en el Celsius del año pasado, estaban ahí anunciándolo a tope. Y me quedo así. Pues la novela nacional fue esa, la novela extranjera fue Las estrellas son legión, de Cameron Hurley. Que yo lo tengo ahí en la lista de pendientes. ¿Veis por qué no voto? No. Saca la lista, saca el checklist, Nami, y ve marcando. Sí. Hay también premios de cuento nacional, cuento extranjero, antología, libros de ensayo, artículos, un montón. Son bastantes categorías, incluso de página web, de revista, de producción audiovisual, que yo no digo nada, pero ojo, podríamos estar algún día por ahí incluidos. Ay, cómo me molaría, me haría súper ilusión. De hecho, el premio de 2018 se lo llevó el canal de YouTube La Cueva de Felicidad Martínez. Así que, o sea, no lo digo por decir. Lo digo porque, oye, esto va a ir hacia adelante y ya veréis que quizás algún día nos den hasta un premio y todo. Madre mía. Esto es el cuento de la lechera, lo sé. Hay que hacérselo, si no, ¿para qué Sí. estamos aquí? Y luego, bueno, aparte del premio Ignotus, que espero que le podamos hacer un poquito de seguimiento, hombre, comentando cuando haya nominados, pues comentar un poquito, y cuando cuando también sepamos los ganadores, también comentarlo. Están, como no, las novedades. Voy a ir muy rápido porque hay muchas cosas y aún así abril está siendo un mes más tranquilo de lo que, por ejemplo, fue marzo. Vamos a intentar, siempre en cada capítulo lo suyo sería que lo intentáramos hacer, por lo Sí, menos. sí. No vamos a poder citar todas las novedades, es imposible,
porque son muchas y tendríamos que hacer un programa más largo de lo que estamos haciendo ya, que ya es decir. Sí. Pero bueno, vamos a comentar rápidamente. Este mes sale Rojo, la última novela de Carlos Sisi, ediciones Minotauro. Luego también otra novela española, Lago Negro de tus ojos, de Guillem López, en runas. Hay también un par de reediciones, una de Buenos Presagios, de la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, y otra reedición va a ser también la de la saga de Mills Borkosigan, el nombre, de Lois McAster Bujold. Y vaya, este mes van a sacar varios libros, de momento Fragmentos de Honor, Barrayar, El aprendiz de guerrero, El juego de los Bor y Zetaganda. Y pues más adelante Ediciones B, que es la editorial, irá sacando más. Y luego una cosa muy chula, muy bonita, me llamó mucho la atención, una edición de La llamada de Chulu de Lovecraft, ilustrada por el francés, juraría que es francés, François Baganger, de Ediciones Minotauro. Mientras preparaba estos lanzamientos vi algunas ilustraciones y es un pasote. Y ya para terminar, una cosa muy curiosa, una antología fantástica, se llama de hecho Antología América Fantástica, está coordinada por Mariano Villarreal en la editorial Uso, y es una antología única y exclusivamente de autores latinoamericanos, que me parece una cosa muy curiosa. Hace no tanto creo que salió una antología de Ken Liu, ¿pudo ser? Sí, el Zoo de Papel. Exactamente, últimamente se está abriendo también, nos estamos abriendo mucho a la literatura fantástica y la fantasía china. Y hombre, pues también deberíamos hacerlo con autores latinoamericanos porque, Sí. jolín, es Pues que sí. comparten nuestro idioma, es que blanco y en botella. Yo estoy súper feliz con que nos hayamos abierto a ese mundo literario chino porque es totalmente diferente al nuestro. Y también en el caso de Sudamérica, autores rusos y nórdicos más allá de Sapkowski, que este año en el Celsius va a haber un montón, y eso está, para mí es genial, porque te dan un punto de vista tan diferente que mola mucho. Algún año he ido al de Metro también, ¿no? Puede ser. O sea, me suenan. Sí, No sé, a lo seguramente mejor me sí, equivoco. seguramente sí. Si es conocido, si es un autor conocido, Sí, seguro que ha pasado es por como otro señor que sí lo triunfaron sus libros y se habló también mucho de él porque le hicieron juegos y tal. De hecho, se lleva mal con Sapkowski. aquí. Bueno, espero que no coincidan. No quiero esa polaco. tensión en mi evento, ¿vale? Un polaco y un ruso Ruso. llevándose mal. Qué raro, ¿eh? Primera noticia, ¿eh? No, que sea lo siguiente, un ruso y un ruso llevándose mal. Vale, qué inesperado. Van a destruir Rusia, malditos. Bueno, ¿te queda alguna Y- novedad más? Sí, cuenta. No, comentaba eso, que de momento es lo que voy a sacar. El mes que viene intentaré, viendo que más o menos voy rápido, intentaré sacar más todavía o llevarlo de otra manera, hacer clasificaciones o algo para intentar sacar cuantas más novedades posible. Pero sí, eso es todo por mi parte. Guachi. Sí, esta vez como teníamos que hablar del Celsius al principio y de los Ignotus ahora, como que se nos ha quedado menos tiempo para esto, pero en los próximos programas iremos hablando de más novedades. Y hablando del próximo programa, ¿cómo oírlo? Nos queda decidir, no vamos a mentir, decidir no, porque ya lo hemos decidido, el libro que vamos a leernos para el mes de mayo. Esperaremos tenerlo pues hacia finales de mayo, igual que este estará hacia finales de abril. Bueno, de hecho, cuando lo estéis oyendo. Digo el nombre. finales de abril. Digo el nombre. ¡Di el nombre! Venga. El libro se llama La Casa de la Muerte. Y es de la autora Sarah Pinborough, que también es una autora que asistirá al Celsius este año, como comentábamos, estos primeros meses va a ser así. Y que es una autora muy conocida porque, si no me equivoco, otra de sus novelas, no quiero cagarla aquí, pero creo que es la de Detrás de sus ojos, va a convertirse en serie. Y tampoco sé muy bien para qué productora, no sé si es Netflix o no. Entonces por ahora lo voy a dejar, pero prometo que en el próximo episodio lo traeré estudiadito. Digamos que ante la duda es Netflix porque hacen serie de todo últimamente. Lo que cae en sus manos. Sí. Pero ahora mismo es muy complicado porque... ¿Y si puede ser Amazon o puede ser... puede ser Es verdad, Está sí. sacando o una sea, seriaza. Vale, se me olvida además, o sea, tengo algunas pendientes en plan, tengo el Amazon Prime y debería de verlas, pero uf, Es que será... Claro, pero es que entonces cuando leemos... exacto, No se o sea, puede llegar a todo. no da, Yo ya no da. me da la vida.
No me da la vida, gente. Ya os lo digo, ya os lo digo. Pero bueno, hago lo que puedo también. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Hablando, por cierto, de Amazon Prime. Si tenéis Amazon Prime, siempre podéis suscribiros al canal de La Trastienda en Twitch. Que si tenéis Amazon Prime, hay una suscripción al mes que es gratis. Y pues, ¿Cómo así se os hila? ayudáis a crecer a todos los programas de La Trastienda y a todos los que vengan. Y ahora ya sí, nos despedimos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Si habéis llegado hasta aquí, bien. Y nos vemos el mes que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.